Qué bueno, mis amables oyentes, estar nuevamente con ustedes, permitiéndonos que lleguemos hasta su vida con un mensaje de fe, de esperanza, de convicciones profundas en la palabra del Señor. En esta oportunidad tendremos la segunda parte de la carta a los Romanos, donde se nos dice el capítulo 13, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. ¿Qué estamos esperando? Lección número 2. El apóstol empieza diciéndonos que la noche está avanzada. Esto quiere decir que el final de esta situación que está viviendo la humanidad de hoy, esta etapa de maldad, de violencia, de criminalidad, de rebelión contra Dios, está a punto de acabarse. Pues acabarse para el verdadero cristiano. Las tinieblas se acercan. Entonces es necesario que el verdadero cristiano se limpie de todas estas contaminaciones, de todas estas inmundicias, para esperar para ser tenidos por dignos de escapar en aquel gran día. Dios, el Señor, ha prometido que vienes por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. Entonces, se le exige al cristiano, oiga bien, no se ruega, Dios no ruega, Dios manda, Dios ordena. Se le ordena al cristiano auténtico que se limpie de toda contaminación de espíritu, de alma y de carne. Cuando el apóstol está hablando de esto, se está refiriendo a lo que dijeron, a lo que dijo la carta a los Gálatas, de las inmundicias de la carne. Y el escritor sagrado en Gálatas 5 nos dice cuáles son esas obras de la carne, que muchos no conocen porque no estudian las escrituras. Capítulo 5 de la carta de los Gálatas, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, porque hay hermanos que siguen creyendo y confiando en los brujos y en los hechiceros y en habladurías, enemistades. Escuche bien esto, que aparentemente parece tan sencillo, pero en las iras, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el apóstol nos está enseñando que el Señor va a regresar, que no sabemos en qué momento llega, pero que tenemos que estarnos limpiando de todas estas inmundicias. Entonces, el Señor nos llama a vivir en una esfera distinta del mundo, en una esfera distinta de los hábitos, de las costumbres mundanas y paganas que el mundo de hoy está ejerciendo. Y hay una partícula de la Biblia que dice, salid de medio de ellos y no os contaminéis, y yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Para ser un hijo de Dios hay que abandonar las costumbres mundanas que teníamos antes de conocer al Evangelio. Ahora, la carta está dirigida a los cristianos, no a los inconversos. Todas las cartas han sido dirigidas al pueblo de Dios porque el inconverso hace caso omiso de la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos invita a abandonar el mundo, no el planeta. Es que yo quiero recordarle que el mundo aquí no es el planeta Tierra.
El mundo son las contaminaciones, los vicios inmorales, la inmundicia sexual, el paganismo, la idolatría, las costumbres mundanas, el desenfreno. A esos que se le llama el mundo. Entonces el Escritor Sagrado nos enseña que tenemos que salir del mundo. Le recuerdo los textos, primera de Juan 5:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo único que permanece para siempre es esto, la palabra de Dios. Entonces, el apóstol dice que nos desnudemos de estas cosas mundanas y que nos vistamos las armas de la luz, que nos despojemos de esa vieja naturaleza, la cual está contaminada con sus hechos, y que nos vistamos, escúcheme, las vestiduras que Dios estableció para los cristianos, para ese hombre creado en la justicia y la santidad de la verdad. Regresemos unos minuticos a Romanos 13 para que me alcance el tiempo. Romanos 13, volvemos a tomar el versículo 13. Textualmente dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Qué lenguaje más claro, más trascendental y tan explícito y tan sencillo, andando de día. Escúcheme bien, no con la luz que genera el día, no con la luz que genera el sol, sino como saliendo de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio, saliendo del paganismo, de la idolatría, de las costumbres que no son propias del pueblo cristiano, a una vida de más altura, a una vida de santidad, a una vida de temor de Dios. Si queremos irnos con el Señor, tenemos que empezar a practicar lo que Dios ha diseñado en su palabra. No es justo que Dios nos esté diciendo que vivimos en santidad, que tenemos que vivir en santidad porque sin santidad nadie verá a Dios y nosotros vivimos como se nos viene en gana, como nos parece a nosotros. Entonces, el verdadero comportamiento del cristiano, escúcheme bien, el comportamiento del verdadero cristiano es el andar en luz. Es salir de las tinieblas, dejar de vivir con las costumbres que aprendimos del mundo y regresar a Dios, pero de todo corazón. Una cosa es que uno haya sido bautizado en el nombre de Jesús. Y miles de personas en el mundo se hicieron bautizar y se apartaron del Evangelio. El que se aparta del Evangelio ya no tiene más opción. La única opción que le queda es regresar humilladito a los pies del Señor. Y me da un grande y profundo temor decir lo que voy a decir. Pero el día que el Señor venga, va a haber un grande y profundo llanto. Y si me permite crujir de dientes, al saber que tantos miles de millones de personas que estuvieron en el Evangelio, que saborearon los triunfos de la vida celestial, que conocieron las cosas que vienen y se apartaron del Evangelio, y cuando el Señor venga, se quedaron. Será un día espantosísimo para todos aquellos que un día profesaron la fe de Jesús y la rechazaron. Entonces, yo quiero recordarles, amable oyente, que Jesucristo sabe más de usted y de mí que de nosotros mismos. Voy a citarles algunos versículos. Por ejemplo, a la mujer samaritana, Jesús cuando la vio le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Sabía de ella más que ella misma. Dios sabe más de usted y de mí que nosotros mismos.
Por eso el Salmo 139 es enfático para explicarnos lo que le estoy enseñando. Salmo 139, el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allá me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay un lugar donde yo me pueda esconder de Jesucristo. No hay un sitio donde yo me pueda escapar de su mirada. Finalmente le cito otro texto que está allí en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 23. Escuche cómo dice: soy yo Dios, 23, soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Habrá un sitio en este planeta donde yo me pueda esconder de la mirada de Dios? No lo busques, que no lo hay. Dios no sube ni baja, Dios no va ni viene, Dios está en todas partes. Y mira lo que dice Proverbios 15. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y finalmente, alguien dijo un día que nadie conoce cuál es la verdadera iglesia. Yo te lo voy a decir que eso es una mentira. Y Dios sí sabe cuál es la iglesia por la que Él viene. Y esa es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin mundo, sin modernismo. Una iglesia diseñada en las Santas Escrituras. Que Dios nos ayude a comprender esto y estar listos para el momento en que suene la trompeta, para que nos hayamos ido con el Señor. Será la última pesadilla, será la última lágrima, y nos iremos ido de este miserable planeta y se lo dejamos aquí a los que rechazaron el Evangelio de Jesucristo, y nosotros nos iremos a gozar de todas las promesas que Cristo nos ha hecho desde nuestra conversión. Un abrazo respetuoso y Dios les bendiga a todos.